El niño lloraba todas las noches después de que la empleada se iba a dormir. Un día, la empleada fingió haberse dormido. Cuando escuchó lo que el padre del niño hacía por la noche, quedó aterrorizada. María era una mujer sencilla, de pocas palabras, pero con una sensibilidad profunda. Hace 6 meses que trabajaba como empleada en la imponente mansión de los Santoro, una casa antigua que se alzaba en un terreno vasto e aislado a las afueras de la ciudad. La mansión, con sus paredes de piedras grises y ventanas altas y estrechas, siempre le causaba una sensación de extrañeza a María. Los pasillos eran largos, fríos y silenciosos, y cada paso que daba parecía resonar en el suelo de madera oscura y pulida. Durante el día, los cuartos se llenaban de luz natural, y el trabajo de María, aunque intenso, la ayudaba a alejar la sensación de soledad y melancolía que siempre rondaba el lugar. Sin embargo, por las noches, cuando la casa caía en el más profundo silencio, la atmósfera cambiaba por completo. La rutina de María siempre era la misma. Tras terminar sus tareas nocturnas, se retiraba a su modesto cuarto en el piso inferior, un pequeño pero acogedor dormitorio cercano a la cocina. Allí, encontraba la paz después de las arduas jornadas de trabajo. Sin embargo, durante varias noches, algo inquietante comenzó a suceder. Cada vez que el silencio dominaba la casa y solo estaban presentes el señor Augusto y su hijo Enzo, María escuchaba un sonido que le helaba la sangre, el llanto de un niño. Al principio, pensó que era su imaginación jugándole una mala pasada. Después de todo, la vieja casa parecía tener vida propia, con sus vigas crujientes y el viento silbando por las grietas de las ventanas. Sin embargo, el sonido del llanto era inconfundible, y lo más extraño era que siempre ocurría por la noche, cuando el señor Augusto estaba solo con el niño. Intrigada, María comenzó a prestar más atención a la rutina de la casa. Durante el día, Enzo era un niño reservado, con pocas sonrisas y escasas palabras. Pasaba la mayor parte del tiempo en silencio, siempre concentrado en sus estudios o caminando por la mansión como una sombra. Las interacciones con su padre eran breves y formales, casi frías, pero nunca indicaban nada fuera de lo normal. Enzo era educado, obediente, pero claramente distante. La ausencia de su madre, Clara, era una herida abierta en la vida del chico, aunque nunca hablaba de ella. Algo estaba mal, María lo sentía, pero lo que realmente sucedía seguía siendo un misterio. En las noches siguientes, el sonido del llanto continuó. Siempre era apagado, como si Enzo estuviera intentando desesperadamente ocultar su dolor. Cada vez que oía ese sonido, María sentía una angustia creciente. Su instinto maternal, a pesar de no tener hijos, la impulsaba a querer proteger a ese niño que, de alguna manera, parecía atrapado en un ciclo de sufrimiento silencioso. Sin embargo, sabía que no podía simplemente preguntar qué estaba pasando. El señor Augusto era un hombre severo y controlador, y cualquier interferencia podría significar su despido. Decidida a descubrir la verdad, María empezó a pensar en cómo podría ayudar a Enzo. El misterio del llanto nocturno la atormentaba cada vez más, y sabía que para resolver lo que estaba ocurriendo en esa mansión, necesitaría paciencia y cuidado. Algo oscuro acechaba en esa casa, y estaba decidida a no descansar hasta entender qué estaba causando tanto dolor al chico. Enzo tenía 15 años, pero su postura, su mirada y sus maneras a menudo lo hacían parecer que cargaba sobre los hombros el peso de alguien mucho mayor. Era un chico delgado, de estatura media, con el cabello lacio y castaño que caía desordenadamente sobre sus ojos. Su rostro, marcado por la palidez, resaltaba sus profundos ojos marrones, siempre cubiertos por una expresión triste y distante. En sus escasas interacciones con María, la joven empleada de la mansión, Enzo mostraba ser un chico educado, pero emocionalmente inaccesible. Había algo en el que María aún no comprendía del todo, pero sentía que era más que la simple ausencia de la madre o las expectativas del padre. En los primeros meses trabajando allí, María observaba el comportamiento de Enzo a distancia. No tenía amigos ni asistía a la escuela con regularidad. El señor Augusto, su padre,
había optado por contratar tutores particulares, manteniendo al chico siempre dentro de los límites opresivos de la mansión. Esto no solo lo aislaba físicamente, sino también emocionalmente. Enzo pasaba gran parte del tiempo en su cuarto, sumergido en libros de derecho y materiales de estudio que su padre insistía en que dominara. Sin embargo, María comenzó a notar algo peculiar. Cada vez que ella hacía preguntas sobre sus estudios o intentaba iniciar una conversación más larga con el chico, Enzo desviaba la mirada, encogiéndose aún más dentro de sí mismo. A pesar de su comportamiento distante, fue a través de pequeños gestos que el vínculo entre María y Enzo comenzó a formarse. Cuando ella entraba a su cuarto para ordenar o limpiar, Enzo nunca mostraba irritación o incomodidad, a diferencia de lo que hacía con su padre y los tutores. Parecía encontrar cierto alivio en la presencia silenciosa de María, como si el ambiente no le exigiera nada más que su simple existencia. María, por su parte, sentía un deseo creciente de ayudarlo, de comprender que se escondía detrás de esa mirada seria y las largas noches de llanto que escuchaba en secreto. Poco a poco, María comenzó a acercarse a Enzo de manera sutil. Notaba sus preferencias discretas y gustos ocultos. Descubrió, por ejemplo, que a Enzo le encantaban los libros de cocina que mantenía escondidos entre los pesados tomos de derecho en la estantería de su cuarto. Un día, mientras devolvía una pila de ropa doblada, vio que Enzo hojeaba distraídamente un libro sobre técnicas gastronómicas francesas, pero lo cerró rápidamente al escuchar sus pasos. María fingió no darse cuenta, pero ese detalle quedó grabado en su mente. Había algo que Enzo amaba, algo que deseaba, pero que mantenía reprimido dentro de sí, probablemente por miedo a la reacción de su padre. Cada vez más empática, María comenzó a probar pequeños acercamientos. A veces llevaba a la habitación de Enzo un plato especialmente bien presentado, preparado en la cocina de la mansión, y estaba atenta a la reacción del chico. Rara vez hablaba mucho, pero sus ojos brillaban brevemente al observar los detalles del plato. En otras ocasiones, ella intentaba iniciar conversaciones ligeras sobre comida, mencionando recetas sencillas o preguntando cuál era su platillo favorito. Enzo casi nunca respondía con más de una o dos palabras, pero María sabía que ahí había una pasión reprimida. Con el tiempo, María buscaba maneras de acercarse más a Enzo. Una tarde, al verlo observar la lluvia por la ventana, se acercó lentamente y comentó con una sonrisa ligera: «Días como estos siempre me recuerdan mi infancia, cuando mi madre cocinaba sopas para calentar la casa». «¿Y tú, Enzo, tienes algún recuerdo especial de tu madre en la cocina?». Para su sorpresa, Enzo vaciló por un momento antes de responder en voz baja: «Ella me enseñó a hacer croissants. Era su platillo favorito». Fue la primera vez que mencionó a su madre en semanas, y María supo que ese pequeño intercambio significaba mucho más que palabras. Estaba sentado en una butaca cerca de la ventana, mirando la lluvia con una expresión melancólica. María, siempre atenta a los sentimientos del chico, tomó uno de los libros de cocina que él escondía y, con una expresión ligera, comentó casualmente: «Siempre me pregunto cómo sería preparar uno de estos platillos. Apuesto que serías increíble en la cocina». Enzo la miró sorprendido por un momento, pareciendo querer decir algo, pero como de costumbre, se retiró. Sin embargo, ese breve momento de conexión fue suficiente para María. Sabía que el chico guardaba algo más dentro de sí, algo que deseaba profundamente, pero que no lograba expresar. Con la convivencia diaria y las interacciones sutiles, Enzo comenzó a ver en María una presencia acogedora, alguien que, sin exigir nada, estaba a su lado. Nunca hablaba directamente sobre sus sentimientos y mucho menos sobre los motivos que lo hacían llorar por las noches, pero María sentía que de alguna manera estaba empezando a confiar en ella. La barrera invisible que erigía contra el mundo comenzaba a romperse, aunque lentamente y con cautela. En los fríos pasillos de la mansión, María era la única persona con la que Enzo tenía un intercambio real, aunque fuera a través de silencios y miradas que decían más que palabras. Era evidente para María que Enzo vivía bajo una enorme presión, pero lo que aún no lograba comprender era la magnitud del sufrimiento que enfrentaba diariamente.
Cada vez que lloraba por la noche, la sensación de impotencia la consumía. El vínculo que se formaba entre ellos estaba basado en la confianza, pero también en el dolor compartido. María sabía que estaba acercándose cada vez más a descubrir lo que realmente sucedía, pero también temía lo que podría llegar a descubrir. El padre, un abogado reconocido e influyente, tenía un plan claro para el futuro de su hijo. Debía seguir sus pasos y convertirse en un gran abogado, honrando el legado familiar. Para el señor Augusto, esto no era una opción, sino una obligación innegociable. Desde que Enzo tenía edad suficiente para comprender, su padre lo rodeaba de libros de derecho, discursos sobre justicia e insistía en que el éxito solo se lograba a través de la abogacía. Esa imposición era asfixiante para Enzo, quien desde muy joven sentía una pasión completamente diferente. Mientras su padre hablaba de tribunales y procesos legales, el corazón de Enzo latía por algo mucho más simple pero igualmente profundo, la gastronomía. El chico tenía un talento natural en la cocina, algo que había descubierto junto a su madre Clara, antes de que ella fuera apartada de su vida. Juntos pasaban horas experimentando con nuevas recetas y cada momento junto a ella en la cocina era una fuga para Enzo, un mundo donde podía ser creativo, libre y feliz. Sin embargo, tras el amargo divorcio entre Clara y Augusto, Enzo fue obligado a vivir exclusivamente con su padre, quien usó su influencia legal para alejar a Clara del hijo. El señor Augusto veía la pasión de Enzo por la cocina como una distracción inútil, una pérdida de tiempo. Para él, la gastronomía era una carrera inferior, indigna de alguien con el apellido Santoro. El padre creía firmemente que el único camino hacia la excelencia era el que él había trazado, y que Enzo debía seguirlo sin desviarse. Desde ese momento, cualquier intento de Enzo por explorar su pasión culinaria era duramente reprimido. Sin el apoyo de su madre y bajo la constante vigilancia de su padre, Enzo comenzó a retraerse. El chico, que antes era más alegre y creativo junto a Clara, se volvió cada vez más introspectivo e infeliz. El señor Augusto imponía una rutina estricta de estudios de derecho, y Enzo pasaba horas interminables en su cuarto, rodeado de libros que no le interesaban. El plan de María comenzó a formarse cuando la angustia que sentía por Enzo se volvió insoportable. Sabía que algo muy mal estaba ocurriendo en esa casa por las noches, algo que iba más allá del simple llanto de un chico presionado. El instinto protector que sentía hacia Enzo crecía cada día, y aunque sabía que intervenir podría ser peligroso tanto para ella como para el chico, decidió que no podía seguir ignorando lo que estaba sucediendo. Una noche, María decidió que actuaría. Esperaría hasta que el señor Augusto y Enzo estuvieran solos en la mansión, como solía ocurrir a menudo. Esa noche, después de terminar sus tareas, fingió que se dirigía a su cuarto como siempre lo hacía. Sin embargo, en lugar de bajar las escaleras hacia el piso inferior, donde estaba su dormitorio, María se escondió discretamente en un rincón oscuro del pasillo del segundo piso, cerca de la habitación de Enzo. Era un lugar donde sabía que podría escuchar y observar sin ser vista. El silencio de la mansión era casi sofocante, y el corazón de María latía con fuerza mientras esperaba. Sabía que si la descubrían, las consecuencias serían severas, pero la preocupación por Enzo superaba cualquier miedo que pudiera sentir. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, María escuchó la puerta de la oficina del señor Augusto cerrarse con un suave clic. El sonido de pasos pesados resonó en el pasillo, seguido por el sonido de la puerta de la habitación de Enzo abriéndose y cerrándose. María se acercó cautelosamente, cuidando que sus pasos no hicieran ruido sobre el antiguo suelo de madera. Al llegar a la puerta de la habitación de Enzo, María pegó la oreja y escuchó las voces en tono bajo. El tono del señor Augusto era frío y autoritario, mientras que la voz de Enzo, apenas un susurro, sonaba cargada de cansancio. Apenas lograba distinguir lo que decían, pero el sonido era suficiente para comprender la dinámica entre ambos. El padre imponía, el hijo se sometía. Decidida a descubrir más, María empujó la puerta ligeramente, lo suficiente para poder espiar lo que ocurría adentro. Lo que vio la dejó en shock.
Enzo estaba sentado en su escritorio, con una pila de libros de derecho y anotaciones esparcidas frente a él. Su rostro estaba pálido, y sus ojos, rojos de cansancio, pero no se atrevía a desobedecer a su padre, que estaba de pie a su lado, mirándolo con una expresión impasible. El señor Augusto sostenía una pluma en la mano y la golpeaba repetidamente contra la palma de su otra mano, en un gesto nervioso pero controlado. Debes entender que el éxito solo llega con esfuerzo. Ser abogado es una profesión para hombres de verdad, Enzo. Un día me lo agradecerás, dijo el señor Augusto con un tono que mezclaba frialdad y desprecio. Enzo, con la mirada baja, no respondió. Las lágrimas comenzaron a rodar silenciosamente por sus mejillas, y María, observando esa escena, finalmente lo entendió. El padre estaba obligando al chico a seguir una carrera que no quería, imponiéndole largas horas de estudio y ignorando por completo los deseos y pasiones de su hijo. Cada lágrima de Enzo era un grito silencioso de ayuda. Se sentía atrapado, como si se estuviera hundiendo en un mar de expectativas que no eran suyas. Cuando cerraba los libros de derecho tarde por la noche, miraba su reflejo en el cristal de la ventana, tratando de recordar al niño que un día soñó con ser chef al lado de su madre. Su padre jamás lo entendería. El peso sobre sus hombros crecía cada día más, y el miedo a decepcionar a su padre lo mantenía en silencio. María sintió una ola de rabia y compasión crecer dentro de sí. No podía creer que un padre pudiera ser tan cruel como para ignorar completamente los sentimientos de su propio hijo. Le quedó claro que aquello era más que simple rigidez paterna, era un abuso emocional silencioso, disfrazado bajo la justificación de la exigencia por el éxito profesional. El señor Augusto estaba destruyendo a Enzo poco a poco, moldeándolo a la fuerza en algo que el chico nunca había deseado ser. Cuando los gritos se silenciaron y el sonido de la puerta se cerró con fuerza, María se retiró con el corazón pesado. De vuelta a su modesto cuarto, el silencio a su alrededor era casi insoportable. Sentada en la cama, María reflexionaba sobre lo que había presenciado. El sufrimiento de Enzo resonaba en su mente y sabía que no podía seguir ignorando lo que sucedía en esa casa. Enzo no solo sufría por las obligaciones que su padre le imponía, estaba atrapado en una prisión invisible, sin voz, sin elección, sin un futuro propio. María sabía que debía hacer algo para ayudar al chico. No podía simplemente continuar con su vida como si nada estuviera pasando. Esa noche, María tomó la decisión de hacer lo posible por intervenir. Sabía que sola tal vez no tendría la fuerza o el poder suficiente para cambiar la situación, pero también sabía que con paciencia y estrategia podría encontrar una forma de liberar a Enzo de la opresión de su padre. Tras la revelación angustiante sobre lo que Enzo sufría a manos de su padre, María sabía que no podía quedarse de brazos cruzados. Tenía que actuar, pero con cuidado. Interferir directamente podría ponerla en riesgo, y peor aún, aumentar la presión sobre el chico. Sin embargo, recordaba las pocas veces en que Enzo había mencionado a su madre, Clara, con un brillo nostálgico en los ojos. Clara, aunque ausente, seguía ocupando un lugar importante en el corazón del chico, y María se dio cuenta de que ella sería la clave para liberarlo. La idea de buscar a la madre de Enzo parecía arriesgada, pero era la única solución que María podía imaginar. Sabía que Clara había sido apartada por el señor Augusto tras el divorcio, pero no tenía muchos detalles sobre dónde estaba o cómo contactarla. Aún así, decidida, María comenzó a buscar discretamente información. En conversaciones casuales con otros empleados de la mansión y en documentos que encontraba mientras limpiaba las habitaciones, logró descubrir la dirección de Clara. No había garantías de que Clara pudiera ayudar, pero María creía que una madre nunca dejaría de luchar por el bienestar de su hijo, especialmente si supiera lo que estaba pasando. Al día siguiente, en un raro momento de descanso, María decidió visitar a Clara. Tomó un autobús hasta la dirección que había anotado y, al llegar, encontró a una mujer que parecía cargar en sus ojos el mismo sufrimiento que Enzo mostraba. Clara, de rasgos delicados, estaba visiblemente abatida por la ausencia de su hijo,
pero al mismo tiempo había en ella una determinación latente. Cuando María le explicó quién era y reveló lo que estaba ocurriendo con Enzo, Clara quedó en shock. Siempre había sabido que su exmarido era controlador, pero nunca había imaginado cuánto se había intensificado esa actitud tras la separación. Los ojos de Clara se llenaron de lágrimas mientras escuchaba los relatos de María. Sentía una profunda culpa por no estar presente, pero la decisión de Augusto de aislarla de la vida de su hijo había sido devastadora. Ahora, con la información que María traía, Clara vio una oportunidad para actuar. Sabían que sería necesario un plan cuidadoso para confrontar a Augusto, ya que era un hombre influyente y no cedería fácilmente. Juntas, María y Clara comenzaron a trazar una estrategia para proteger a Enzo y sacarlo de esa situación. Clara decidió que presentaría una demanda legal contra Augusto, buscando recuperar la custodia de su hijo. Sabía que sería una batalla difícil, pero estaba dispuesta a luchar hasta el final. María, por su parte, continuó siendo los ojos y oídos dentro de la mansión, manteniendo a Clara informada sobre lo que sucedía y, sobre todo, sobre el estado emocional de Enzo. Así comenzó una nueva alianza, una colaboración silenciosa pero poderosa entre María y Clara. Enzo, sin saberlo, ahora tenía dos aliadas dispuestas a enfrentar cualquier obstáculo para garantizar que finalmente pudiera vivir su vida libre de las imposiciones de su padre. El momento decisivo estaba por llegar. Después de semanas de planificación cuidadosa, Clara y María se prepararon para el enfrentamiento con el señor Augusto. Clara, con la ayuda de un abogado de confianza, había iniciado el proceso legal para recuperar la custodia de Enzo, pero sabía que no sería fácil. Augusto era un hombre influyente y estaba acostumbrado a tener el control de todo y de todos a su alrededor. Enfrentar un proceso judicial sería una batalla agotadora y emocionalmente extenuante, pero Clara estaba lista para luchar por su hijo. El primer paso era confrontar directamente a Augusto, algo que María sabía que sería arriesgado, pero necesario. El coraje que María había cultivado al ver el sufrimiento de Enzo y al presenciar el control abusivo del padre finalmente encontró un punto de ebullición. Sin embargo, ya no estaba sola. Con Clara a su lado, María sabía que el momento de actuar había llegado. Una tarde, Clara apareció en la mansión sin previo aviso. Había planeado esa visita con cuidado, eligiendo el momento en que Augusto estaría en casa pero ocupado con sus rutinas. El reencuentro entre los dos excónyuges fue inmediato y tenso. Augusto no esperaba verla allí, y al encontrarse con Clara en la entrada de la mansión, su expresión de sorpresa rápidamente se transformó en una furia contenida. ¿Qué estás haciendo aquí?, preguntó con el tono frío que María ya conocía bien. Pero Clara no se intimidó. Estoy aquí por Enzo, dijo Clara, su voz firme pero con un matiz de dolor. Sus ojos, que en algún momento miraron a Augusto con amor, ahora desbordaban con el peso de años de ausencia. Lo has roto, Augusto. Todo lo que él quería era ser el mismo, pero tú le arrebataste eso. La furia en la mirada de Augusto contrastaba con la calma decidida de Clara. Nunca lo entenderás. Él necesita de mí, de disciplina, de alguien fuerte. Tú, siempre fuiste débil. El silencio que siguió fue sofocante. Clara respiró hondo. ¿Débil? Vas a ver la fuerza de una madre que lucha por su hijo. Las palabras de Clara resonaron en los pasillos de la mansión, cargadas de una autoridad que no había demostrado durante todo el divorcio. María observaba desde lejos, lista para intervenir si era necesario, pero confiando en que Clara sabía lo que estaba haciendo. Augusto, sin embargo, no estaba dispuesto a ceder. Intentó usar la misma vieja táctica que siempre había funcionado en el pasado, intimidación y control. Con voz amenazadora, dijo que todo lo que hacía era por el bien de Enzo, que el niño necesitaba disciplina para tener éxito en la vida. Nunca lo entenderás, Clara. Él me necesita a mí, no a ti y tus fantasías sobre la libertad y las elecciones. Pero Clara, fortalecida por la presencia de María y el vínculo con su hijo, se mantuvo firme.
Presentó los primeros documentos legales que había conseguido con su abogado y dejó claro que iniciaría una acción formal para disputar la custodia. No estoy aquí para pedirte permiso, Augusto. Estoy aquí para asegurarme de que Enzo tenga la oportunidad de ser quien realmente es. Augusto quedó sin palabras por unos momentos, sorprendido por la determinación de Clara y la interferencia de María. Se dio cuenta de que su control sobre Enzo comenzaba a desmoronarse. Con furia y desprecio, salió de la sala, dejando clara su negativa a cooperar, pero el mensaje había sido entregado, la batalla había comenzado, y Clara no estaba dispuesta a rendirse. María y Clara sabían que aún quedaba un largo camino por delante, pero ese enfrentamiento había sido el primer paso crucial para liberar a Enzo del control de su padre. Después del tenso enfrentamiento con Augusto, Clara y María sabían que la batalla aún estaba lejos de terminar. La demanda legal seguía su curso, y el juicio sería el momento decisivo. Augusto, furioso por la intervención de Clara y ahora consciente de que María se había convertido en aliada de su exesposa, intentaba de todas las formas mantener el control sobre Enzo. Se negaba a permitir que el chico tuviera contacto con su madre antes del veredicto. El ambiente en la mansión se volvía cada vez más opresivo, pero María permanecía al lado de Enzo, ofreciéndole el apoyo emocional que tanto necesitaba. Mientras el proceso avanzaba, Clara y su abogado reunían pruebas del abuso emocional que Enzo había estado sufriendo. El testimonio de María, como testigo clave, fue crucial. Relató con detalle las noches en que había oído llorar a Enzo y las exigencias abusivas de Augusto, quien obligaba al chico a estudiar hasta tarde, ignorando por completo sus verdaderas pasiones. Estos relatos, sumados al comportamiento controlador e inflexible del padre, empezaron a pintar un cuadro claro para el juez. Enzo estaba atrapado en un ambiente tóxico y emocionalmente abusivo, donde sus deseos y necesidades eran sistemáticamente ignorados. El día de la audiencia final llegó. Enzo, por primera vez en meses, estaba junto a su madre en la sala del tribunal, nervioso pero también aliviado de finalmente tener la oportunidad de ser escuchado. El juez escuchó pacientemente los testimonios de todas las partes. El abogado de Clara argumentó que Enzo necesitaba un entorno más saludable, donde sus aspiraciones fueran respetadas, mientras que el abogado de Augusto intentaba minimizar las acusaciones, insistiendo en que el padre solo quería lo mejor para su hijo, garantizándole un futuro seguro y estable como abogado. Sin embargo, las palabras de Enzo, dichas con una voz temblorosa, fueron decisivas. Al ser llamado a hablar, el chico finalmente pudo expresar ante todos lo que realmente sentía. Contó cómo se sentía asfixiado por las imposiciones de su padre, cómo había sido obligado a abandonar lo que amaba, la gastronomía, y cómo la ausencia de su madre había aumentado su sufrimiento. Enzo describió las largas noches de estudio forzado, el miedo constante a decepcionar a su padre y, sobre todo, el deseo de tener el derecho de elegir su propio camino. Al final del testimonio de Enzo, la sala quedó en silencio. Era evidente para todos que el chico había sido obligado a cargar con un peso demasiado grande para su edad y que la influencia de su padre estaba causando graves daños a su bienestar emocional. Con base en las pruebas y el testimonio de Enzo, el juez tomó una decisión clara: la custodia principal de Enzo sería concedida a su madre, Clara, mientras que Augusto solo tendría derecho a visitas supervisadas. El veredicto trajo un alivio inmenso para Clara y María. Enzo, al escuchar la decisión, sintió que el peso sobre sus hombros finalmente comenzaba a desaparecer. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que podría tener un futuro libre de las expectativas sofocantes de su padre y que, con la ayuda de su madre y María, podría perseguir sus verdaderos sueños. La nueva vida de Enzo comenzaba allí, en el tribunal, marcada por la libertad de ser él mismo. Cuando el juez anunció la decisión de conceder la custodia de Enzo a su madre, el chico sintió algo que no había experimentado en años: ligereza. El peso de las expectativas y el miedo constante parecían desvanecerse como la niebla bajo el sol. Al llegar a su nuevo hogar, una casa simple pero acogedora, Enzo respiró profundamente, sintiendo el familiar aroma de la cocina.
Por primera vez, podía cocinar libremente, sin miedo, sin el peso de las críticas de su padre. Allí, entre ingredientes y ollas, Enzo encontró no solo un refugio, sino un nuevo comienzo. Y junto a Clara y María, finalmente pudo ser él mismo. Ahora, libre de la constante presión de Augusto y de su rígida imposición de seguir una carrera como abogado, Enzo pudo finalmente respirar y, por primera vez en años, sentir que tenía el control sobre su propia vida. El primer paso fue mudarse de la mansión, que para él era un símbolo de opresión y tristeza. Clara, con la ayuda de María, encontró una nueva casa, más pequeña y acogedora, donde Enzo podría vivir sin las sombras del pasado. La mudanza fue un alivio inmediato. El ambiente de la nueva casa era ligero y aireado, completamente diferente a los pasillos fríos y sofocantes de la mansión. Clara estaba visiblemente más feliz, ahora que podía cuidar directamente de su hijo y participar en su vida cotidiana. Enzo, por su parte, aún se estaba adaptando a la libertad recién ganada. Era extraño para él, después de tanto tiempo, no tener a su padre imponiéndole reglas estrictas o obligándolo a estudiar sin descanso. Poco a poco, comenzó a explorar su propia identidad, algo que había sido suprimido durante años. Con la ayuda de Clara y María, Enzo retomó su pasión por la gastronomía. La cocina de la nueva casa se convirtió en su refugio, un lugar donde podía experimentar con recetas, crear platillos y reconectarse con los recuerdos de cocinar junto a su madre en su infancia. Clara, quien siempre había apoyado ese sueño, lo incentivaba a seguir adelante, inscribiéndolo en cursos de cocina y ayudándolo a montar un pequeño espacio en la cocina donde podía practicar sus habilidades con libertad. María, siempre a su lado, seguía siendo una presencia importante en la vida de Enzo, ofreciendo su apoyo y cuidando de la casa como parte de la nueva familia. La nueva dinámica familiar era más ligera y llena de posibilidades. Clara, ahora libre del control de Augusto, recuperó el papel de madre que siempre quiso desempeñar, siendo una figura presente y amorosa en la vida de Enzo. Ambos construyeron una relación fuerte y saludable, basada en el respeto mutuo y el apoyo a las elecciones personales. Enzo, finalmente, empezó a abrirse más, mostrando un lado creativo y apasionado que había sido sofocado durante tanto tiempo. Su confianza, que antes parecía perdida, regresaba lentamente. Por otro lado, María también cosechó los frutos de ese cambio. Clara la contrató para seguir trabajando con la familia, pero ahora en un ambiente mucho más saludable y armonioso. La relación entre María y Enzo también se transformó. Si antes era una protectora silenciosa, ahora era una amiga y confidente, alguien en quien él confiaba plenamente. Compartían momentos en la cocina, y Enzo frecuentemente pedía su opinión sobre sus platillos, creando una relación de afecto y complicidad. Así, con una nueva casa, una nueva rutina y, sobre todo, nuevas perspectivas, Enzo, Clara y María comenzaron a reconstruir sus vidas. El futuro, antes tan incierto y lleno de imposiciones, ahora parecía lleno de promesas y libertad. Con el apoyo de su madre y de María, Enzo empezó a trazar su camino en el mundo de la gastronomía, un sueño que durante tanto tiempo había sido reprimido. Gracias al apoyo incondicional de su madre, Clara, y de María, Enzo pudo reconstruir su vida y descubrir quién era realmente. ¿Y tú, qué opinas de la historia? ¿Crees que sería justo profundizar más en los dilemas internos de Augusto para entender sus motivaciones? Deja tus comentarios, dale me gusta y suscríbete al canal para más historias como esta. Hasta la próxima.